Buen día, chicos. Vamos a comenzar. ¿Ven el apunte compartido? Bueno. Ahí. Ahí está, profe. Bueno, vamos a comenzar, así adelantamos con carne. Si no me equivoco, habíamos visto, habíamos visto todo el gráfico del músculo esquelético y habíamos visto la composición química de la carne porcentualmente, y habíamos comenzado por el tema de las proteínas, ya que decimos que la carne es un alimento proteico, lo que no quiere decir que las proteínas estén en un 70%, recuerden, el contenido de proteínas depende de raza, edad, especie, pero está alrededor del 20, más o menos 20% del componente mayoritario es el agua. Y en función de cómo se compone el músculo esquelético, que habíamos hablado de ciertas palabras claves que tienen que grabar, que el músculo esquelético, ya lo vuelvo a repetir, hace de fibras, formados por fibras musculares. Estas fibras musculares están recubiertas por una membrana que se llama sarcolema. Cada fibra muscular constituida por muchas miofibrillas. Estas miofibrillas están constituidas por proteínas que llaman actina y miosina, que están englobadas por un líquido que se llama sarcoplasma. Habíamos visto la composición entre 20 y 25% de agua y lípidos, proteínas y glúcidos. Y ya vamos a ver la importancia de cada una de ellas, de cada uno de estos macronutrientes, además de micronutrientes como vitaminas y minerales. Fundamentalmente habíamos apuntado a las vitaminas del grupo B, razón por la cual las personas que no comen carne deben suplir esta falta de vitaminas del grupo B con suplementos dietarios o buscar combinaciones de alimentos que aporten vitamina B, grupo vitamina B, por si no sufren anemias. Y habíamos dividido las proteínas en tres grandes grupos, que son las proteínas sarcoplasmáticas, miofibrilares y del tejido conjuntivo. Eso ya lo habíamos visto. Sabemos que las proteínas mayoritarias son las proteínas miofibrilares. ¿Qué quiere decir proteínas miofibrilares? Que forman parte de las miofibrillas que están contenidas en una fibra muscular. Entonces, fibra muscular constituida por una gran cantidad de miofibrillas, cuyas proteínas se denominan, este nombre lo tienen que grabar, miosina y actina. Luego teníamos las proteínas sarcoplasmáticas, que se encuentran en menor porcentaje. Como el sarcoplasma es de naturaleza acuosa, entonces se encuentran en el sarcoplasma compuestos solubles, como son las enzimas, que ya sabemos que las enzimas están dentro de las proteínas, que son catalizadores biológicos, es decir, que favorecen la producción de ciertas reacciones, sean estas deseables o indeseables, y que dentro de estas proteínas sarcoplasmáticas se encuentra el pigmento de la carne que recibe el nombre de mioglobina. De acuerdo a qué tipo de carne estemos estudiando, el contenido de mioglobina será mayor o menor. Es por eso que hablamos de carnes rojas y carnes blancas. La mioglobina puede adoptar diferentes
colores de acuerdo a las condiciones, que ya lo vamos a aclarar. Y habíamos hablado luego de las proteínas del tejido conjuntivo, del tejido conectivo, que es aquel tejido que mantiene unidos a los diferentes músculos entre sí, al que le asignamos una gran importancia al colágeno, porque el colágeno en caliente, y una vez, es decir, en caliente como que se solubiliza, y una vez enfriado, que se enfría, constituye lo que nosotros conocemos como la gelatina. Entonces estamos en la página 3, hemos hablado de las proteínas sarcoplasmáticas, miofibrilares y del tejido conectivo. También como mineral, hemos hablado de las vitaminas del grupo B, pero como mineral importante, el hierro. Es por eso cuando las personas están anémicas que le suministran hierro. Así como el calcio es el mineral principal de la leche. La conversión del colágeno a gelatina se obtiene por cocciones prolongadas en agua caliente, que luego se deshidrata. ¿Qué ventaja o por qué utilizamos tanto la gelatina? Porque tiene, ya habíamos visto, ¿no es cierto?, cuando vimos proteínas, que tiene la propiedad de la gelatina de formar geles, sabiendo que un gel es una estructura tridimensional que retiene agua en su interior. Entonces, para muchas preparaciones culinarias utilizamos gelatina. De la elastina no vamos a hablar. Estamos en la página 5. Dice que cuanto más viejo es el animal del que proviene la carne, obviamente ha estado sometido a mayor trabajo. Entonces los tejidos son mucho más fibrosos y más duros. Estas carnes son extremadamente duras y las proteínas no son de muy buena calidad. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir con lípidos, que es el constituyente. Tenemos agua, le siguen contenido las proteínas y luego le siguen contenido los lípidos, que los lípidos ya sabemos que son, como se trata, habíamos dicho que son las grasas y aceites, que cuando se trata de alimentos de origen animal, los lípidos, que son triglicéridos, son sólidos. ¿A qué se debe que sean sólidos? A que tienen un contenido elevado de ácidos grasos saturados. Como la carne es un alimento de origen animal, tiene lípidos sólidos, es decir, que se encuentran en mayor proporción los ácidos grasos saturados que los insaturados. Yo después les voy a enseñar, vamos a hacer presencialmente, cuando vayan a rendir el examen final, voy a ir con un programa, ustedes lo pueden imprimir, cómo tienen que ir estudiando para que todo sea, todo tiene que ver con todo, es decir, no hay que estudiar los temas de forma aislada. Entonces acá en el apunte dice que los animales, los lípidos están localizados en el tejido adiposo, que es lo que conocemos nosotros como la grasa. Este tejido adiposo puede estar recubriendo el músculo esquelético, por eso dice subcutáneo, por debajo de la piel, o puede ser intermuscular, es decir, que va a estar infiltrado dentro del corte de carne. Entonces tenemos dos tipos de carne, la que recubre al corte de carne y la grasa. Ustedes han visto que hay carnes que son magras y otras carnes que tienen mucho contenido de grasa. Y las grasas que están dentro del músculo esquelético. Ya esta palabra intramuscular, intracelular, no le asignen tanta importancia. Entonces, ¿qué tenemos que saber de esto? Que
que lo que conocemos como grasa es lo que forma el tejido adiposo. Este tejido adiposo se puede encontrar recubriendo el músculo esquelético o bien infiltrado dentro del músculo esquelético, o ambos, por fuera y por dentro. ¿Qué hemos dicho también? Que esta grasa del tejido adiposo no hace falta que se estudien las palabras de memoria, solamente que sepan que las grasas que están presentes en la carne, que ya lo hemos dicho recién, están constituidas casi en su totalidad, ya vamos a ver por qué el casi, por triglicéridos. Irnos al tema, cuando estudiemos para el final, irnos al tema de lípidos. Recordamos que los triglicéridos o los lípidos resultan de la unión de un trialcohol, que es el glicerol, con diferentes tipos de ácidos grasos. Mientras que la grasa intramuscular contiene una proporción considerable de fosfolípidos y de colesterol. Fosfolípidos, cuando vimos lípidos, recuerden que fosfolípido es aquel que está constituido por el glicerol, 2 moléculas de ácido graso y una de ácido fosfórico, que tenía mucha importancia los fosfolípidos en las emulsiones. Entonces, si alguien tiene el apunte impreso, poner fosfolípido importante en emulsiones. Y tiene otros componentes como es el colesterol. El colesterol también lo habíamos visto cuando estudiamos lípidos como compuestos asociados. Y habíamos dicho que el colesterol, bueno, es un compuesto asociado a las grasas que se encuentra solo en las grasas de origen animal. Están totalmente ausentes en las grasas de origen vegetal. Por lo tanto, si en la rotulación de un aceite dice libre de colesterol, es una falacia porque ya sabemos que los aceites vegetales no tienen colesterol. Solo tienen colesterol las grasas de origen animal. Volvemos a repetir acá que la grasa animal, como habíamos visto en lípidos, es sólida, razón por la cual se caracteriza por tener un contenido elevado de ácidos grasos saturados. Razón por la cual es sólida. Acá vuelvo a aclarar que el colesterol se encuentra solamente en alimentos de origen animal. Por lo tanto, dietas que tienen un contenido muy elevado en grasas saturadas elevan el contenido de colesterol. Es por eso que se recomienda no consumir cortes de carne que sean grasos, sino consumir carne magras. A continuación, doy el contenido de colesterol en algunos productos que no me interesa que se lo sepan de memoria, simplemente es informativo. Pero donde hay colesterol, por lo que ustedes pueden ver en la listita, solo hay colesterol en las grasas de origen animal. Tanto la carne vacuna, cerdo, hígado, riñón, manteca y huevo contienen colesterol. ¿Por qué contienen colesterol? Porque son de origen animal. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. La carne, nos vamos a los minerales. Hemos dicho que la carne contiene todas las sustancias minerales que son necesarias para el organismo, pero que el mineral de mayor importancia es el hierro y le sigue el fósforo. Fundamentalmente, entonces, el hierro. El hígado, por ejemplo, por eso que las personas que están anémicas le aconsejan consumir bifes de hígado. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de hierro.
Que además en la verdura se encuentra y en los cereales en menor cantidad, pero el hierro de la carne se absorbe con facilidad. Es soluble en agua, por lo que queda también en los caldos. Y de vitaminas ya dijimos que las vitaminas que estaban en las carnes son vitaminas del grupo B. Vamos a recordar cuando vimos nutrientes que las vitaminas son micronutrientes que se encuentran en muy pequeña cantidad, pero no por eso dejan de ser esenciales. Es decir, que la falta de estos nutrientes también trae aparejado problemas de salud. Vimos también que las vitaminas se podían agrupar en dos grandes grupos, que son las vitaminas hidrosolubles, lo que nos indica que son solubles en agua, y tenemos las vitaminas liposolubles, que son las vitaminas solubles en grasa. Las carnes vehiculizan o tienen presencia especialmente de vitaminas del grupo B, que estas son hidrosolubles. Hay otras vitaminas como la A que se encuentran, que es liposoluble, que se encuentran en hígado y riñón. Así tan finito como esto no les voy a preguntar, pero sí es importante que sepan que la carne es un alimento muy importante, además de su contenido de proteínas de alto valor biológico, porque posee vitaminas del grupo B que son indispensables para desarrollar nuestros procesos biológicos y minerales como el hierro. Hasta ahí, bien. Y vamos ahora al compuesto que se encuentra en menor proporción, que son los carbohidratos, cuyo valor es 1 o inferior a 1. El carbohidrato que se encuentra presente en los animales es el glucógeno, que es una sustancia de reserva. Así como el almidón es sustancia de reserva en vegetales, el glucógeno es la sustancia de reserva en los animales. ¿Qué es el glucógeno? Al igual que el almidón, es un polisacárido de reserva. Y al igual que el almidón, es un homopolisacárido. ¿Qué quiere decir que glucógeno y almidón sean homopolisacáridos? Quiere decir que están formados solo por un tipo de monosacárido que es la glucosa. Entonces, el carbohidrato presente en los animales se denomina glucógeno. El glucógeno es un homopolisacárido. Decimos que es homopolisacárido porque está constituido por un solo tipo de azúcar, y decimos polisacárido porque, al igual que el almidón, el tamaño de la molécula es muy grande. ¿Dónde se encuentra este glucógeno? En el músculo esquelético y en el hígado como sustancia de reserva. Ahora bien, ¿por qué le vamos a asignar una importancia fundamental al glucógeno a pesar de que su valor es tan pero tan bajo? Porque desempeña un papel muy importante en todos los cambios que se producen una vez, acá dice post-mortem, una vez que hemos faenado al animal. Es decir, cuando el músculo esquelético, una vez que nosotros faenamos, matamos al animal, lo que denominamos músculo esquelético en el animal vivo pasa a llamarse, por todas las transformaciones que sufre, pasa a llamarse carne. La reserva, ¿eso lo entienden? Entonces, sí, bien. El glucógeno, ¿por qué tiene? Bueno, entonces tiene importancia porque se producen una gran cantidad de cambios una vez que el animal se ha sacrificado. Hay formación de ácido láctico, que ya lo vamos a ver después.
Entonces, como para que nos ordenemos, por el momento ya hemos definido carne, cómo está constituida la carne, los diferentes componentes, no los diferentes componentes, sino cómo está constituido el músculo esquelético, y ahora estamos hablando de los diferentes nutrientes que posee la carne. Ya hemos hablado de las proteínas, de los lípidos, de los carbohidratos, de las vitaminas y de los minerales. Vamos a ver ahora qué pasa con el constituyente principal de la carne en cuanto a porcentaje o en cuanto a su número, es decir, la cantidad de agua que hay por cada 100 gramos de carne. Eso quiere decir porcentaje. Acá dice que la carne contiene aproximadamente 70% de agua, que tiene una influencia decisiva en las características de calidad de la carne. Que tenga 70% de agua, ¿qué significa? Que por cada 100 gramos de carne, 70 es agua. O por cada 1000 gramos de agua, 1000 gramos de carne, 700 son agua. ¿Por qué influirá en la característica de calidad? Porque si tiene muy poca agua, es decir, o que la perdió por algún motivo que ya lo veremos, van a ser carnes secas. Y nosotros, para una de las características de calidad fundamental en la carne, es la terneza de la carne, que está asociado a varios factores, entre ellos al contenido de agua. Puede absorber la carne importantes cantidades de agua, sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué absorbe importantes cantidades de agua? Porque las proteínas van a interactuar con el agua teniendo en cuenta que las proteínas a determinados pHs tienen carácter polar. Y recuerden siempre, recuerden que el agua es una sustancia polar, que quiere decir que va a poder formar uniones de puentes de hidrógeno con otras sustancias que también son polares, como vimos, las uniones que se forman con los azúcares, por ejemplo, que también tiene grupos polares. Y las proteínas también tienen grupos polares. Tampoco, dadas las circunstancias, insisto, de la virtualidad, no hemos visto de qué manera influye la polaridad con el pH. Simplemente me interesa que bajo determinados pHs, las proteínas tienen características polares, lo que les permite interactuar con el agua. ¿Se entiende eso? O sea, Sí, profe. bien, entonces la carne tiene poder de retención de agua. ¿Por qué la carne tiene poder de retención de agua? Por la característica de polaridad del agua y de las proteínas. Ustedes cuando hacen hamburguesas, ¿han visto que mezclan la carne? Bueno, algunos le agregará otras sustancias. Algunos le agregan lentejas cocidas, le agregan leche o no sé qué otra cosa. Yo no hago hamburguesas, pero entonces, ¿qué va a pasar? Y que ustedes tienen que amasar ese preparado, lo tienen que amasar, lo tienen que mezclar. ¿Por qué tienen que amasar esa mezcla de nutrientes para hacer hamburguesas? Justamente para que puedan interactuar las proteínas con el agua y que estas proteínas se embeban de agua. ¿Por qué se embeben de agua? Ya sea que proceda de las lentejas o de leche o del huevo. ¿Por qué? Pueden absorber agua por las características de polaridad. ¿Qué significa polaridad? Hemos dicho que una sustancia es polar cuando su carga eléctrica está distribuida de manera heterogénea.
una porción de la molécula tiene carga positiva y otra tiene carga negativa. ¿Se entiende esto? Que ya lo hemos visto allá lejos ya hace mucho. Sí, profe, se entiende. Bueno, esto tiene gran interés en la calidad de la carne fresca y en el rendimiento de la fabricación de productos cárnicos. ¿Por qué será en el rendimiento? Porque obviamente si nosotros preparamos hamburguesas para vender, mientras más capacidad de retención de agua, yo voy a obtener mayor productividad. No es lo mismo una hamburguesa que haya retenido poca cantidad de agua, entonces obviamente su tamaño va a ser menor. Mientras más cantidad de agua haya absorbido, su tamaño va a ser mayor. Y obviamente eso va a influir en el precio. Esto no tiene nada que ver con una adulteración, sino que es una capacidad que tiene la proteína de absorber agua. Si hasta acá han entendido bien, si no hace falta que les repita algo, podemos continuar con la transformación del músculo en carne. Si tiene alguien alguna duda, repito para que podamos continuar con la transformación, cómo se produce la transformación del músculo esquelético en carne. ¿Les ha quedado todo claro? De mi parte, sí, profe. Bueno, bien. Continuamos entonces. Entonces ahora vamos a ver cómo es que se transforma el músculo esquelético, es decir, como está presente en el animal vivo, en carne, que es una vez que hemos sacrificado el animal. Cuando se realiza el sacrificio del animal, se producen una gran cantidad de modificaciones que van a traer, obviamente, consecuencias. En primer lugar, cuando se sacrifica el animal, se interrumpe la circulación sanguínea como consecuencia de la operación de desangrado. Como ya no va a haber circulación sanguínea, ¿qué va a pasar? Ustedes saben que la sangre a través de la hemoglobina, que no tiene nada que ver con la mioglobina, que es el pigmento de la carne, la hemoglobina es el pigmento de la sangre, la hemoglobina distribuye oxígeno, pero como nosotros hemos desangrado el animal, ya no vamos a tener hemoglobina